Si usted es de esas personas que, bueno, que da unos poquitos pasos, sube unas escaleras y siente que, ay, el aire me está faltando, vamos a prestarle atención porque a lo mejor nuestros pulmones nos están queriendo decir algo. Nos acompaña el neumonólogo José Rafael Rojas. Gracias, doctor. buenos días. Buenos días, bienvenido a casa. Muchas gracias. ¿A qué se debe eso, doctor? Que de pronto, de la noche a la mañana, damos unos pasos y, ay, siento que me falta el aire. Bueno, eso es un signo en realidad, es una molestia que perciben las personas y muchas veces lo reconocen más bien como falta de aire, hambre de aire, dificultad para respirar, y como tal no es una enfermedad, sino que es una manifestación de que hay algún problema en el sistema respiratorio. Pero no solamente las enfermedades que afectan el sistema respiratorio pueden causar falta de aire. Hay muchas otras enfermedades, otros órganos que se pueden ver afectados y que pueden también manifestarse con falta de aire, como por ejemplo enfermedades del corazón, algunas veces enfermedades reumatológicas como la artritis reumatoide, el lupus pueden causar también afectación a nivel de los pulmones. Algunas veces exposiciones ambientales, algunas partículas en el ambiente, ya sea de la casa domiciliar o incluso en el ambiente laboral, son capaces también de encender reacciones alérgicas o reacciones inflamatorias en los bronquios y en los pulmones. Incluso algunos medicamentos tienen el potencial de causar toxicidad en el pulmón y generar también falta de aire. Cuando la falta de aire es crónica, es decir, que empieza a desarrollarse lenta y progresivamente a lo largo del tiempo, hay cierto grupo de enfermedades que uno sospecha, algunas son más frecuentes que otras, como por ejemplo el asma. En pacientes que han sido fumadores uno piensa en enfermedades respiratorias como EPOC. Si el paciente tiene factores de riesgo para enfermedades, por ejemplo el corazón, ya uno piensa más en enfermedades cardíacas, como por ejemplo pacientes diabéticos, hipertensos, que ya sabemos que han tenido problemas coronarios, incluso por ejemplo la anemia. Sabemos que los glóbulos rojos son los que transportan el oxígeno desde los pulmones hacia el resto de los órganos que lo necesitan, de forma que incluso las enfermedades que cursan con anemia pueden manifestarse meramente con falta de aire, cuando el paciente sobre todo hace esfuerzos físicos, que es cuando la maquinaria se exige necesita más capacidad. Me está diciendo, doctor, y me queda claro que no solamente el que nos falte el aire lo determina un problema pulmonar, sino podría ser cualquier otro problema a nivel de nuestro cuerpo. Ahora, ¿cómo sé entonces cuando realmente es pulmonar? Como le decía, ahí hay varias fuentes de información. Generalmente con solo en la visita médica, la historia clínica, el examen físico, ya uno obtiene, si se toma bien esa información, obtiene suficientes claves o señales, pistas para más o menos empezar a sospechar qué tipo de enfermedades podrían ser, y en adelante pues desarrollar todo un trabajo diagnóstico primero para asegurar que esa es la enfermedad y eventualmente el tratamiento dependiendo de la causa, porque no todas las enfermedades que causan falta de aire se tratan por igual. Una enfermedad cardíaca se trata muy diferente a una enfermedad, por ejemplo, como el asma, ¿verdad? Claro. En este caso que mencionó el asma, entonces una señora que esté limpiando su casa, que con la escoba esté barriendo, obviamente ahí se emana el polvo, se levanta todo este sucio y lo está inhalando. En algunas enfermedades como el asma, una de las características es precisamente eso, que muchas veces la persona siente las molestias respiratorias, incluso habiendo identificado ya algunos factores a los cuales al exponerse le desencadenan esas molestias. Como dice usted, el polvo de la casa, si entra en alguna habitación de la casa muy húmeda donde hay moho, alguien fumando cerca, olores fuertes de perfumes, plantas, animales domésticos. Hay ciertas claves que ya, como le decía, desde la historia clínica y el examen físico, uno empieza más o menos a sospechar cuál puede ser el origen de esa falta de aire. Y al dormir, doctor, cuando uno está durmiendo y siente que se queda sin aire, que se está ahogando, e incluso uno termina despertándose. Hay toda una serie de enfermedades que pueden verse o que pueden manifestarse de forma más frecuente durante la noche, al momento de acostarse. Incluso problemas cardíacos como la insuficiencia cardíaca se caracteriza cuando la bomba del corazón está fallando, se caracteriza porque durante la noche esos episodios o la dificultad para respirar se manifiesta más en la posición acostado. Igual, por ejemplo, el asma tiende a manifestarse más con la temperatura fría, que usualmente coincide precisamente con las horas de la noche y la madrugada. Entonces, incluso el asma es algo que puede manifestarse más frecuente en la noche. Hay otras enfermedades relacionadas más que todo a obstrucción de las vías respiratorias más altas, y es lo que conocemos como apnea obstructiva del sueño. Y eso consiste más bien en personas que no siempre, pero generalmente tienen problemas de sobrepeso y que tienen problemas de ronquidos en las noches y que hacen pausas durante el sueño mientras están respirando.
porque lo que ocurre es que se obstruye la vía respiratoria, generalmente por el exceso de tejidos, usualmente grasos alrededor del cuello, ¿verdad? Se obstruye y eso impide que la sangre se oxigene y pues tiene una serie de trastornos no solamente respiratorios, sino sobre todo también cardiovasculares. Sí, señor, sí, señor. Bueno, mamá que en paz descanse padecía de eso. La primera vez que la vi que se quedó sin aire, dije, uy, porque marcan una pausa y se quedan ahí. Ahora, aquellas personas con esa tos seca, fastidiosa, ¿qué le pasa a nuestros pulmones cada vez que nosotros damos ese golpe? Bueno, la tos es un mecanismo defensivo de las vías respiratorias. Fisiológicamente, pues es un reflejo que se encarga de expulsar y eliminar todo lo que normalmente inhalamos en los montones de miles de litros de aire que inhalamos diariamente, ¿verdad? Ahí van partículas de polvo, bacterias, hongos, esporas, una infinidad de partículas que normalmente están suspendidas en el aire, de forma que parte de esos mecanismos de las vías respiratorias para eliminar esas partículas, esas secreciones en exceso que se producen siempre en los bronquios, es con la tos. Sin embargo, pues lo normal es que todos tosamos, todos tosemos varias veces al día, pero hay un punto donde ya esa tos se convierte pues en un problema, ¿verdad? Y el problema es que también no solamente es incómodo, sino que puede reflejar nuevamente alguna enfermedad que algunas pueden ser potencialmente graves. Una de las causas más frecuentes, de hecho, de tos persistente o tos crónica es el asma, también el reflujo, los problemas crónicos de rinitis o inflamación en la nariz y en los senos paranasales, pero igual es algo que podría reflejar algo mucho más serio, grave, como por ejemplo un tumor en el pulmón o un cáncer de pulmón. De forma que los diagnósticos o las posibilidades son muy amplias y requieren siempre estos signos persistentes como la falta de aire y la tos persistente, requieren de una buena evaluación médica y de en adelante, pues como decía, todo un trabajo diagnóstico para llegarle al clavo de cuál es la enfermedad, porque insisto, cada enfermedad se trata diferente, aunque se pueda manifestar igual. Claro. Esas personas que acostumbran a hacer ejercicio o una simple caminata y de repente les falta el aire y les da ese dolorcito por aquí abajo. Ay, respiran y les da un dolor, como un cólico. ¿A qué se debe? Pues muchas veces los cólicos más que todo se deben a problemas, digamos, de espasmos del colon, del intestino, durante esfuerzos físicos un poco mayores, ¿verdad? Entonces muchas veces lo que refleja es pues una baja capacidad cardiopulmonar o una mala condición física, ¿verdad? Puede ser eso. Sí, o por supuesto si la persona acaba de comer también, pues va a estar su estómago y sus intestinos no solamente llenos, sino exigiendo más sangre, más oxigenación, y cuando además hay por otro lado los músculos exigiendo durante el esfuerzo, pues existe ese conflicto de irrigación sanguínea donde ya aparecen esas molestias más bien digestivas, ¿verdad? Pero eso es otro de los signos que pueden ser preocupantes, el dolor en el tórax, sobre todo cuando son dolores persistentes que aparecen, como dice usted, con los esfuerzos físicos y que pueden reflejar nuevamente no solamente problemas de tipo pulmonar, sino también problemas muchas veces de tipo cardíaco, ¿no? Claro. Esas personas que hacen ejercicio y no solamente necesitan tomar aire por la nariz, sino que tienen que abrir la boca y buscar oxígeno. Generalmente, ya desde el punto de vista fisiológico, la nariz permite suficiente espacio para mantener un flujo de aire incluso durante esfuerzos físicos grandes, pero llega un punto donde ese esfuerzo físico puede ir más allá y requerir entonces un paso adicional que sería la boca, ¿verdad? Y no está mal. No está mal. Lo que pasa es que idealmente lo conveniente es respirar por la nariz porque el aire se humedece, la temperatura a nivel de los senos paranasales del aire también se hace que se parezca más a la temperatura del cuerpo, ¿verdad? Y esas características del aire húmedo y a temperatura más corporal permiten que el sistema respiratorio funcione mejor. Doctor. Gracias. 1.000.000 de gracias, doctor José. Gracias a usted. De verdad que sí, buenas recomendaciones para cuidar los pulmones. Muchas gracias.